Me voy a empezar a grabar. Bueno, las actividades turísticas, desde la perspectiva que se aborda la sociología y la antropología, tienen diferentes variables. Hoy vamos a repasar algunas variables significativas en estos ejercicios eh, que estamos explorando. Primero que todo, nosotros desde una perspectiva general reconocemos que las actividades turísticas dependen de unos recursos y de esos recursos hay una, digamos, posición muy significativa que tiene que ver con el desplazamiento, la motivación por los desplazamientos y los recursos primarios que se dan en esos escenarios que nosotros queremos aprovechar o esos recursos que queremos aprovechar desde un punto de vista turístico. Hay unos recursos secundarios que son los que están empezando a valorizarse, que son las condiciones de realización de la estancia, por ejemplo, lo que posibilita o facilita el desplazamiento o la estancia, más allá del recurso turístico. Pero al igual hay casos límites. Esto es importante tenerlo en cuenta porque unos recursos secundarios pueden convertirse en recursos turísticos plenos, por ejemplo, los hoteles de lujo, de cuidada arquitectura, restaurantes prestigiosos, espacios comerciales fuera de lo común, que generan unas nuevas condiciones de esos recursos turísticos que empiezan a dinamizar los sectores desde diferentes puntos de vista. En este sentido, según Dewine y Flamen, los elementos no creados con fines turísticos frente a los elementos creados con fines turísticos empiezan a tener una serie de confrontaciones. ¿Cuáles son? Hay unas variables muy interesantes que son esos elementos que están enfocados en un territorio que antes de convertirse en objetos del turismo se investían o se utilizaban para otros usos o no se hacía uso alguno de ellos. Por ejemplo, el patrimonio natural y cultural, el patrimonio inmaterial, los bienes o prácticas heredadas del pasado, de los cuales los contemporáneos conceden un valor suficiente para dar lugar a medidas de protección o aperturas al público. A esto le llamamos apuestas del turismo. La mayoría de esos talleres, de esos temas abordados en el taller sobre escenario, corresponden en algunos casos a estas condiciones emergentes, esos elementos creados que a partir de del turismo fueron impulsados y se están apostando a esas nuevas alternativas y que no necesariamente fueron creados por la misma dinámica del turismo, sino que han dado cuenta de esa dinámica que se ejerce en ese espacio. En cambio, los espacios creados con fines turísticos comprenden un territorio concebido originalmente para la función de un uso turístico y que incluso si son accesibles para la población local, no tiene sentido sin un uso turístico. Ya podemos ver el caso de equipamientos culturales o recreativos, como estaciones termales o balnearios, ya sean casinos, nightclubs, salas de conciertos, parques de atracciones, equipamientos deportivos, y en algunos casos están ahí unos que son creaciones en exilio de recursos, es decir, espacios que son creados prácticamente de manera artificial, como por ejemplo Disney World o estos espacios de grandes ciudades de entretenimiento que hay en Estados Unidos, y en algunos casos, por ejemplo, en Colombia tenemos unos espacios creados bajo estos modelos. En este sentido, vale preguntarse el reparto desigual de los flujos. Regiones más atractivas que otras, vale la pregunta en algunos casos. ¿Cuál es la posición que tienen unos espacios frente a otros en la dinámica de los flujos turísticos? Debido a los recursos escasos y excepcionales, una de las hipótesis adyacentes es que cada lugar tiene cualidades intrínsecas y objetivables que condicionarían su turisticidad y actuarían de manera determinada sobre los flujos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos espacios que pueden ser susceptibles del desarrollo de este concepto de la turisticidad y que actuarán de manera
determinada medida que se pongan en valor algunas alternativas para el desarrollo de las actividades turísticas. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿He sido claro hasta ahora? ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien, perfecto. Cualquier duda que tengan me pueden interrumpir con toda confianza. Es la idea que le estoy dando a ustedes para que vean cómo pueden preparar sus diapositivas o cómo pueden enlazar un poco algunas temáticas que voy a tocar aquí de manera general y ya de manera específica las van a abordar ustedes en sus ejercicios. Hay una doble constatación básica. La primera, la presencia de un elemento supuestamente atractivo no basta para que surja un lugar turístico. Existen más lugares vacíos que turistas que lugares frecuentados. Dos, ausencia o mediocridad de los elementos supuestamente atractivos no impide que surjan lugares turísticos. Por ejemplo, el caso de la costa de Málaga, la menos soleada del sur de España, y sin embargo es donde aparecen los primeros hoteles. Y otro ejemplo, Tailandia. Por ejemplo, el caso de Tailandia. Tailandia es el primer país turístico en Asia. Para el año 2000 tenían 10 millones de operaciones turísticas. Desde un punto de vista hay recursos naturales cercanos como Camboya e India, recursos naturales como Birmania y Nepal, y comercial Singapur. Muy amplio, en unos 50.000 kilómetros cuadrados de distanciamiento del norte al sur, hay una uniformidad geográfica y sin continuidad espacial entre los recursos más el clima. Son atractivos muy particulares de Tailandia, por ejemplo. Hay una atractividad debida a estabilidad y apertura política e inyección de inversiones en la esfera comercial. Por ejemplo, Bangkok es el núcleo del transporte aéreo y un precio poco elevado, es decir, lo que se conoce como el Open Sky, aproximadamente desde 1975, con 38 compañías regulares y 12 compañías charter que tienen enlaces en Bangkok. Esto quiere decir que, por ejemplo, el transporte aéreo es uno de los elementos dinamizadores de las actividades turísticas a nivel global. Entonces hay que mirarlo y tenerlo en cuenta. Por eso hace algunas clases yo les hablé un poco de cuál era la dinámica del desarrollo turístico en Colombia y miren que las ciudades que manejan estas conectividades aéreas internacionales como Bogotá, Medellín, Cali, tienen mucho mayor atractividad turística de extranjeros que ciudades que inclusive tienen una tradición como Cartagena y Santa Marta, pero que no manejan la misma competitividad de vuelos internacionales que Bogotá, que Medellín y Cali. Para avanzar, por ejemplo, en Tailandia hay el papel operativo, es las bases aéreas, la teledetección y el anexo del ocio, digamos, durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, ese ocio durante ese proceso que hubo, digamos, la cercanía que tiene, digamos, Tailandia con Vietnam generaba una cercanía muy interesante al tema del ocio. Un sistema muy particular de turismo, que es el sistema de alquiler de esposas, así se llamaba, o las prácticas erótico-recreativas, que parece un tema muy, desde el punto de vista ético y de género muy complejo, pero era lo que ofrece aún todavía Tailandia en materia de actividades turísticas. En 1972, por ejemplo, la reconversión del país abandonado por los militares americanos, entre un 20 y un 30%, a los actuales ingresos del país. En ese sentido, el turismo, por ejemplo, se presentó o la operación del turismo fue básicamente organizada por suizos, alemanes, franceses, más compañías aéreas que trataban de organizar viajes baratos, es decir, a bajo coste del transporte y de alojamiento. Es así entonces que el sureste asiático ofreció una imagen de exotismo y un destino de libertades sexuales. La importancia de esta representación es la imagen, los imágenes evocadores que respaldan las estancias oficiales. Hoy día, un 60 o 70% de los visitantes son hombres. Y según una encuesta para el año 1990, el 50% de las mujeres han trabajado en la industria del sexo, como ascenso social y banalización de la actividad sexual. Eso es un elemento muy interesante en un caso muy particular como Tailandia. Aquí es donde quiero encontrar un poco la conexión
con esos elementos de la sociología que ustedes se van a encontrar en la lectura que van a desarrollar sobre la sociología del turismo, que es la relación, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Bien, que es la relación del recurso turístico con la construcción social. ¿Eso qué quiere decir? Los recursos se definen mediante el valor que los grupos sociales le confieren a una noción social, histórica y espacialmente relativa. Por ejemplo, los recursos turísticos deben, deben perseverar deben perseverar en referencia a las motivaciones, es decir, infraestructuras, los servicios, el acompañamiento y la seguridad, es decir, la demanda. Y segundo, dependen de la manera en que los actores interpretan las características de los territorios. Esos dos factores son claves para poder empezar a pensar en una construcción social de un espacio turístico. Por eso es importante tener en cuenta que esos recursos puedan generar un atractivo en el territorio, y ese es el resultado de una reinterpretación por parte de los actores, es decir, turistas de esferas comerciales y territoriales, en función de sus representaciones y expectativas. Eso quiere decir que la idea es que las oportunidades que ofrecen esos AC o esas aproximaciones que se dan en un territorio para realizar ciertas prácticas. Hay tres componentes a las apuestas del turismo que vamos a repasar en este ejercicio. El primero, la invención, que es la selección de un territorio dado a y C o susceptible a ser objeto de un uso turístico. También vamos a entender equipamientos. El equipamiento es el acondicionamiento también de A o C para que sean físicamente accesibles a los visitantes turísticos. Y la mediación, que son acciones que permiten a los visitantes turísticos gozar intelectual, afectiva, corporalmente de las A y C de un territorio, es decir, presentación e interpretación. Esos tres elementos son claves. Nosotros, para poder dinamizar un espacio turístico, en el caso, por ejemplo, del departamento del Atlántico o de Barranquilla, tenemos que entender esta idea de invención. ¿Cómo hacemos una invención de un territorio para el uso turístico? ¿Cómo creamos equipamientos que sean accesibles y que tengan un acondicionamiento a esos visitantes? ¿Y cómo mediamos, cómo interactuamos y generamos acciones para que esos visitantes y los residentes puedan gozar, digamos, de una verdadera estancia o apuesta del turismo? Esa apuesta del turismo con la invención, como un actor fundador, podemos decir que también puede igualarse a un descubrimiento. O sea, descubrir no un lugar en sí mismo, sino otra lectura, otro uso del lugar y darlo a conocer a sus contemporáneos. Por ejemplo, el caso del Malecón del Río. Antes el Malecón del Río era una zona para actividades industriales y portuarias. Ahora mismo hay una transformación del espacio urbano en el cual ese lugar está ahora siendo, digamos, intervenido para el desarrollo del espacio público y el desarrollo de actividades de ocio recreativas, que creemos que estamos haciendo una temporalidad para el uso netamente turístico, pero ahora vamos a ver algunas diferencias de lo que nosotros hacemos en nuestro espacio y nuestro entorno como una actividad de ocio. Y así vamos viendo que las invenciones por los turistas, la invención por la esfera territorial y la invención por la esfera comercial permite integrar unos elementos centrales dentro de esa apuesta del turismo. ¿Cuáles son? La invención por los turistas, no hay lugares turísticos sin turistas. Eso es un elemento básico y elemental. Los actores esenciales en la invención del recurso turístico muestran la vía e indican la calidad del turista de los lugares. Y eso se ve a través, por ejemplo, de las apuestas que hay en cuanto, por ejemplo, a señalización turística, digamos, a puestos de información turística y que en realidad uno vea que la gente que está transitando en el lugar es turista. Entonces hay que revisar bien esas condiciones de los recursos turísticos. Y además el papel decisivo de los artistas, de los turistas y de los científicos. Es decir, por ejemplo, los ingleses y el Himalaya nepalés, los litorales y la alta montaña europea y las instituciones europeas en Bruselas. Son ejemplos del papel decisivo que juegan estas instituciones para
potencializar, por ejemplo, algunos espacios turísticos en otros lugares. También la inversión por la esfera territorial es clave. ¿Por qué? Porque la sociedad local debe ser portadora de desarrollo. Debe buscar un plancaje, es decir, como una especie de palanca para generar un proceso de imposición social y espacial. Esto a través de actitudes contrastadas. A veces hay cierta incredulidad en los procesos de desarrollo de esta inversión y el papel principalmente que juega el turismo en algunas poblaciones locales. Esa incredulidad y desconfianza aún se mantiene, entonces la gente cree que todavía no le apuesta a ese servicio porque no es claro, y que eso tenemos que, digamos, fortalecernos en algún modo en el desarrollo de la actividad turística. De esta manera surge dentro de la esfera territorial un enfoque que se conoce como el voluntarismo público. ¿Qué quiere decir? Que es la afirmación del papel de las colectividades locales. Pues antes de 1970, la construcción de la oferta turística posterior a la invención de los recursos, por lo tanto, se da una formación de una demanda, pero a partir de 1970, las imposiciones de la oferta en torno al recurso potencial con la esperanza de drenar visitantes, es decir, todo el turismo. ¿Y esto cómo se creó y cómo se generó esa oferta? A partir de la multiplicación de los museos, por ejemplo, de historia local en Europa. Las apuestas en turismo de AICD investidos con cierto valor para los actores locales. Eso quiere decir que desarrolló, por ejemplo, un patrimonio industrial, por ejemplo, en el caso de Valonia, las rutas turísticas temáticas en numerosas regiones de Europa. Esto fue lo que palancó el desarrollo de la oferta turística a nivel de generar un impacto dentro de unos territorios específicos. Entonces, toda la dinámica de generar una oferta específica permitió la transformación de esos espacios. ¿Y cuál fue el resultado? Que fue la invención y el papel del Estado como en el proceso de planificación y también de desarrollo espontáneo de esa misma invención territorial del turismo. Porque el Estado fija un marco regional, controla el territorio y orienta más o menos el proyecto futuro que apela a los promotores privados. Entonces ahí hay un equilibrio, el Estado es el que pone las reglas y el Estado es el que regula la participación y generación de la actividad turística sin que se imponga sobre, por ejemplo, los recursos naturales, o sobre el patrimonio cultural o sobre las prácticas sociales locales que pueden ser significativas. Entonces esa balanza se contrarresta con la invención de la esfera comercial. Por ejemplo, la programación de nuevos destinos y de nuevos usos de destinos probados. Por ejemplo, las Party Fly, por ejemplo, esos vuelos cortos Madrid y Londres. Pues, por ejemplo, el desarrollo de temáticas de ciudades, por ejemplo, con películas, con el cine, por ejemplo, el caso de Roma con el Código de Da Vinci, París con Amélie y así. Podemos ver que los destinos turísticos también son vistos también en ciertos atractivos como el caso del cine. Entonces el cine provoca una ambientación para provocar el desplazamiento o la intención de turistas de otros lugares por esos lugares atractivos. Entonces, ahí la representación cinematográfica evoca que, por ejemplo, lugares idílicos como por ejemplo el Ámsterdam de la naranja mecánica o digamos las ciudades, digamos, la París de todas las películas del gran cine francés o de los cines franceses de los años 70. Entonces generan evocaciones para poder hacer cierto tipo de turismo importante en este tipo de ciudades. El otro factor yo creo que aquí estos factores, el factor comercial, como el último que les quería comentar en este preámbulo, el ejercicio de este elemento de espacio del turismo, de la construcción de ese espacio turístico, y que al final pues nos presenta una correlación muy importante para poder tener en cuenta en el desarrollo como a modo de introducción del ejercicio que vamos a hacer
que vamos a continuar el próximo lunes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reflexión o algunos aportes. ¿Preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro hasta el momento. No sé si quieran hacer un aporte, no sé si quieran hacer algún comentario general para poder como organizar una discusión en torno a este preámbulo que hacemos de este taller sobre escenario. Preguntas, inquietudes, comentarios también. Profesor, ¿Sí? la parte que usted decía de la invención de turista es Ajá. prácticamente, o sea, no sé si es igual a decir el nicho de mercado, por decir algo, de un destino. Sí, puede ser también, digamos, puede correlacionarse también con ese nicho de mercado, porque el mismo concepto de invención tiene que ver con surgimiento, con el desarrollo, digamos así, como la génesis, como cuando tú estás haciendo, o estás haciendo una receta, una cocina, te estás cocinando, pues para poder generar la cocina tiene que haber una invención y la invención se da a partir de la mezcla de algún ingrediente o que haya una base y esa base es la que genera ese proceso de invención para el desarrollo de cualquier plato de cocina, por ejemplo. Entonces sí, podría ser ese nicho de mercado que proporciona esa actividad turística. Recuerden que no solamente es un escenario único, sino que hay diferentes actores que están ahí involucrados en un escenario. Entonces allí el papel de esa invención de los turistas es por la misma consideración que, que se dan en esos papeles que tienen los flujos turísticos a nivel global, que son muchísimos. Quizás una de las economías o de los sectores económicos significativos y que ahora mismo son de los más golpeados por la situación en que nos encontramos, digamos, con el coronavirus. Ya de pronto ustedes han encontrado en algunas otras clases o en algunas actividades, incluso los que están, digamos, cercanos al tema laboral en este campo, pues están viendo la situación, que la situación es muy compleja y que amerita repensarnos. La idea del ejercicio del taller sobre escenarios es tratar de repensarnos en esa lógica. ¿Qué otras preguntas, inquietudes? Preguntas, inquietudes respecto a este primer avance o esta introducción al ejercicio.
aportes también pueden hacer. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Inquietudes? Por favor, todos activen sus cámaras a ver si están allí. Si no tienen cámaras, pueden mencionar algo de audio. Si no pueden escribir, activen. Profe, yo estoy sin cámara, pero ya esta semana ya voy a tener una cámara, entonces Bueno, ya igual, podrá ver el rostro. activen para ver si están allí, porque los veo muy callados, no sé si están allí. Profe, yo estoy aquí. Bueno, perfecto. Los que no tengan cámara, no están, pero quiero verificar que estén allí. Aquí, profesor. Aquí estamos, profe. Aquí, profe. Muy Aquí bien, porque estamos, los veo profe. callados. Y Aquí estamos, profe. Aquí estamos, aquí hablamos todos. Sí, aquí estamos, profesor. Nosotros siempre estamos. Profe, no sé si es mi internet, pero se está entrecortando. Es que no hablamos para no saturar el internet, profesor. Yo sé, pero igual la idea es que puedan participar. A veces no es mi internet, sino de pronto el de ustedes, pero igual pueden participar a través del chat. En el chat también hay una herramienta en el cual, si tienen dudas y Profe, ¿sí? Daniel Zabalza. Vale. Eso, muy bien. Ahí lo estoy viendo algunos conectados. Muy bien. Bien. Acá les voy a compartir una figura, un diagrama, que también sintetiza unos elementos generales de esa idea de ese espacio turístico. ¿La logran ver? ¿Ya lo podemos apagar, profe? Sí, ya lo pueden apagar, las cámaras ya las pueden apagar. Quería ver si estaban por ahí, porque algunos ingresan, hacen otras cosas y uno los llama a participar y parece que estuvieran. ¿Logran ver la pantalla completa? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, aquí esto es una estructura muy interesante de esas dinámicas que genera el turismo dentro de sus impactos en la situación socioeconómica local y lo que también permite explicar a modo general, aquí como estoy señalando en la mano, las distintas instancias que se puede generar con la actividad turística y el flujo de personas. El turismo como tal empieza de un espacio receptor y un espacio emisor, y hay unos flujos que interactúan dentro de esas dinámicas. Y dentro de esas dinámicas hay unos impactos y hay unas prácticas. Y aquí es necesario entender esas dinámicas de los recursos turísticos y esa dinámica del espacio de los ordenamientos y de las infraestructuras, porque nos van a permitir entender esa relación entre la valoración turística y los espacios de control y de revisión. En ese sentido, hay unas funciones, hay unas distancias entre el tiempo, el costo y los elementos culturales, y hay otras formas también de riesgos en esos espacios de flujo de emisión. Pero esa situación se ve, digamos, organizada bajo la órbita de ese espacio emisor, donde hay una organización del tiempo, donde hay una representación individual colectiva, donde hay una estratificación económica
Y hay unos ciclos de vida, por ejemplo, los países europeos, los países, digamos, desarrollados, ofrecen una agenda muy variada en la cual... Profe, se está entrecortando. Bueno, ahora... ¿O soy yo? ¿Ya me escuchan bien? Yo creo que eres tú, porque... Eres tú, Anwar. Sí, me escuchan Ok. bien, ¿cierto? Entonces, miren, los países en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, los países en desarrollo emergente, recientemente, los países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón están empezando a tener en esta órbita un escenario muy influyente sobre ese espacio receptor. Por ejemplo, los sistemas de estratificación económica, la consideración de los ciclos de vida, los ingresos económicos y la organización del tiempo le han permitido a poblaciones de estas sociedades viajar, tener más posibilidades de viaje. Y eso está generando un impacto bastante significativo en esa esfera turística. Eso ¿cómo se ve determinado? Por la promoción y también por la comercialización y formas de publicidad, en donde la esfera comercial y la esfera territorial tienen que empezar a interactuar en esas formas de visión y en esos ciclos y flujos de esos espacios turísticos. Por ejemplo, una sociedad local debe tener en cuenta esas formas estructurales en las cuales los espacios o esa esfera territorial empieza a organizarse a partir del ordenamiento territorial, al desarrollo de equipamientos, el desarrollo, por ejemplo, de la diversificación de las diferentes ofertas turísticas, no solamente el turismo masivo, por ejemplo, sino, por ejemplo, turismo de naturaleza, turismo de descanso, turismo, digamos, de relajación, y también cómo funcionan las organizaciones territoriales para generar unos procesos de promoción de turismo sostenibles y que puedan en sí generar una mejoría en la situación socioeconómica local. Esto va a permitir que los impactos se reduzcan, y los impactos se reduzcan en términos de que ese espacio de turismo emisor no influya a través de sus prácticas con la transformación del espacio receptor. O sea, aquí hay varias cosas que influyen y que tienen que empezar a interactuar para dinamizar esos espacios turísticos que pueden ser susceptibles de transformación, en el caso, por ejemplo, de algunas culturas que si son influidas por la actividad turística, digamos, del turismo masivo, pues pueden perder su calidad excepcional y sus, digamos, ventajas comparativas en términos generales. Entonces, estos son los elementos que se pueden tener en cuenta para poder entender esa dinámica de los espacios o de la construcción social de ese espacio turístico, que quizás vamos a profundizar por allá en, digamos, las primeras clases que vamos a dar en enero, cuando ya terminemos el ejercicio que estamos haciendo del taller sobre escenarios turísticos. Entonces, preguntas, inquietudes. Vamos a dejar de compartir. Entonces, como ya hemos recapitulado en esta primera introducción, las temáticas que vamos a abordar en ese taller están enfocadas a esos elementos que ya nosotros hemos hablado y que la clase pasada ustedes hicieron un pequeño taller en grupos que enfocaba sobre paisaje como herramienta para el turismo sostenible, cultura, patrimonio, cultura, memoria y patrimonio, turismo en la nueva dinámica de la ruralidad, las ciudades como distritos de negocio, o la ciudad como distrito de negocio, la gastronomía, la cocina tradicional en la actividad turística, el desarrollo urbanístico y su impacto en la dinámica turística, el panorama del turismo náutico y los retos del turismo de aventuras. Esos, digamos, son los 8 elementos en los cuales cada uno de ustedes, cada grupo va a empezar a profundizar con 2 lecturas que les recomendé para el desarrollo de esa actividad. Recuerden que hay una guía, después de ese cronograma hay una guía en la cual ustedes pueden leer y revisar
para que tengan en cuenta antes del desarrollo de la sustentación de cada uno de esos temas. Entonces, esa, digamos, les recomiendo tener en cuenta esos materiales, esa información y generar esa, digamos, dinamismo que puedan tener al desarrollo de la presentación de cada uno de sus temas. Al final, ustedes pueden utilizar una herramienta didáctica para el desarrollo de esa propuesta. Puede ser, digamos, un taller, un crucigrama, una sopa de letras, unas ruletas, en donde ustedes apliquen algunos elementos que ustedes expresaron en el desarrollo de su exposición, de su sustentación, y revisar que los compañeros puedan responder a esos retos, a esa actividad didáctica donde yo voy a tomar puntos. Quienes participen, quienes logren estar participando, pues van a acumular unos puntos adicionales para sus respectivas notas. Entonces la idea es que puedan ser dinámicos en el ejercicio, van a tener disponible la hora de clase para el desarrollo de esa actividad y yo la voy a estar complementando con algunos elementos que vamos a ver de la clase a lo largo del ejercicio. Entonces eso van a ser, digamos, los elementos que vamos a tocar. Las lecturas, si puedes revisar, me dice Sara que si la podría recordar, pues tienes que revisar el correo electrónico. Yo no sé si a todos les llegó el correo de las actividades ya establecidas lo voy a volver a reenviar, de las actividades que nosotros ya están definidas en el ejercicio del taller sobre escenarios. Entonces esas lecturas ahí están con los hipervínculos y los grupos ya seleccionados. Yo no sé si hay alguno que no tenga grupo. ¿Hay alguno que no tenga grupo? Voy a volver a reenviarla nuevamente. Al parecer todos tienen. Sí, al parecer creo que todos estamos, digamos, cada uno está en su grupo. Revisen, nuevamente voy a reenviar el correo. Ahora mismo les va a llegar el correo. ¿Sí les llegó? Me avisan si les llegó nuevamente el correo con el cronograma de las actividades y vayan pues ya revisando el material mucho más a fondo. Entonces vamos a revisar el tema de asistencia antes de tener un pequeño taller. Que Acuña Angie está. Presente, profe, sí, señor. Aquí. Puede activar su micrófono, bueno, aunque ya tiene su imagen, eso no es necesario. Los que no tengan imágenes, activen el micrófono para verles las caras. Alcalá, Natalia. Presente, profesor. Puede activar su cámara o colocar su foto de perfil. Profe, yo pongo una fotito. Pues ubique mejor la foto porque así en la grabación queda su imagen